El día de hoy daré una breve introducción a la dinámica y también hablaré sobre la cinemática rectilínea de partículas. Empecemos. La dinámica es una rama de la mecánica que, a diferencia de la estática, que estudia los cuerpos en reposo, se encarga de estudiar el análisis de los cuerpos en movimiento. La dinámica se divide en cinemática, la cual corresponde al estudio de la geometría del movimiento, y la cinética, la cual es el estudio de la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa y el movimiento de este mismo. Asimismo, cada una de estas dos tiene mucha importancia en la mecánica, siendo la cinemática la que ayuda a relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo sin hacer referencia a la causa del movimiento, las cuales son las fuerzas. Y la cinética, por otra parte, se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento específico. Comenzaré hablando sobre la dinámica de partículas, que mayormente los libros siempre hablan primero de este punto y después de los cuerpos rígidos. Ahora, por su nombre partícula, no quiere decir que se evaluarán solamente cosas de tamaño microscopio, sino que no se considerará el tamaño de los cuerpos. Por lo tanto, pueden ser piezas más grandes, como lo es un automóvil, o mucho más, como lo son aviones o cohetes. Otro dato a tener en cuenta es que el movimiento es considerado como una unidad completa, y también se ignora cualquier rotación alrededor de su propio centro de masa. Muy bien, ahora voy a hablar sobre la cinemática rectilínea de partículas, donde se va a considerar el movimiento rectilíneo uniforme, así como también el uniformemente variado. Más adelante vamos a observar que la cinemática también alberga lo que es el movimiento simultáneo de varias partículas, el movimiento relativo, el empleo de métodos gráficos, la descomposición de la velocidad y aceleración en componentes rectangulares, radianes, transversales, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por este tema. La cinemática rectilínea de partículas. Una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta se dice que se encuentra en un movimiento rectilíneo. Esto significa que en cualquier instante de tiempo t, la partícula ocupará cierta posición sobre la línea. Siempre va a ocupar una posición en esa línea recta. Muy bien, entonces aquí en esta imagen pueden observar que la posición P de la partícula se define eligiendo un punto fijo, que lo llamaremos O, el cual es el origen, y se mide una distancia x desde O hasta el punto P. De esta manera tenemos la posición. Un ejemplo de una posición puede ser esta ecuación, la cual es la posición x en función del tiempo. Entonces, si quisiéramos hallar la posición de la partícula en el tiempo 1 segundo, solamente tenemos que cambiar los datos y decimos que la posición x para el tiempo 1 segundo va a ser igual a 6 por 1 al cuadrado menos 1 al cubo. De esta manera nos quedaría que la posición de x en el tiempo 1 segundo va a ser igual a 5 metros. Además, decimos que las unidades que se usan con mayor frecuencia para medir la coordenada de la posición x son el primero, el metro, en el sistema de unidades, en el sistema internacional de unidades, y el pie en el sistema inglés. Luego tenemos a la velocidad, la cual se representa como la derivada de la posición x con respecto al tiempo. Es una cantidad vectorial que se representa mediante un número positivo o negativo. Ahora bien, dado que es un movimiento vectorial, sin embargo, dado que el movimiento rectilíneo de P ya es conocido, entonces la velocidad
tendría una dirección también conocida, pues por lo tanto solo sería necesario especificar el sentido, lo cual si es positivo o negativo, y la magnitud de la velocidad, la cual se conoce como la rapidez de la partícula. Sus unidades son metros sobre segundo en el sistema internacional o pies por segundo en el sistema inglés. Y también tenemos a la aceleración, la cual también es una cantidad vectorial que se representa como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Sus unidades son en metro sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional o pies por segundo al cuadrado en el sistema inglés. Y también es posible obtener otra expresión para la aceleración eliminando la diferencial de dt. De esta manera nos quedaría que la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esta fórmula es conveniente cuando no nos dan el tiempo o es despreciable. Muy bien, y ahora vamos a pasar a los problemas. Muy bien, entonces el primer problema nos define la posición de una partícula en función del tiempo, la cual es la siguiente: 12t al cubo menos 18t al cuadrado más 2t más 5. Todo esto expresado en metros y el tiempo expresado en segundos. Nos piden hallar tanto la posición como la velocidad cuando la aceleración es igual a 0. Bien, entonces empezamos diciendo que la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto sería, sacando derivada, sería 36t al cuadrado menos 36t más 2. Todo esto expresado en metros sobre segundo. Y por otro lado tenemos a la aceleración, la cual es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto sería igual a 72t menos 36, siendo la aceleración expresada en metros sobre segundo al cuadrado. Y como nos piden que la aceleración, nos piden hallar la posición y la velocidad cuando la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, toda esta ecuación tenemos que igualarlo a 0. De esta manera nos quedaría que 72t va a ser igual a 36 y por lo tanto el tiempo va a ser igual a 1 medio o 0.5 segundos. Muy bien, entonces decimos que la posición para ese tiempo 0.5 va a ser igual a la fórmula, simplemente hay que reemplazar el t por el nuevo valor, 12 por 0.5 al cubo menos 18 por 0.5 al cuadrado más 2 por 0.5 más 5. Esto nos quedaría como 1,5 menos 4,5 más 1 más 5. Y finalmente la posición x para el tiempo 0.5 va a ser igual a 3 metros. Esta va a ser la posición. Y ahora para la velocidad hacemos lo mismo, reemplazamos los valores de t convertidos ahora en 0.5. Sería entonces 36 por 0.5 al cuadrado menos 36 por 0.5 más 2. Esto nos quedaría en 9 menos 18 más 2. Y todo esto nos queda un total de menos 7 metros
sobre segundo. Muy bien, y esta es la resolución de nuestro primer problema. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.